Buen día. Vamos a continuar con nuestra unidad de funciones. ¿Ok? Recordemos que en las clases anteriores estuvimos trabajando con la definición del dominio e imagen de una función. ¿Ok? Vamos a escribir rápidamente estas definiciones. Sea f una función de a en b y definimos el dominio de f como el conjunto de todos los números reales tal que existe y, un número real, tal que cuando le aplico la función a x me da como resultado el número y la imagen de f está dada por todos los números reales tales que existe alguien en el dominio de la función tal que f de x me da como resultado a y, ¿cierto? Muy bien. Notación: a la imagen de f también se le llama rango de la función. ¿Ok? Y se denota también como el rango de f es igual a la imagen de la función. Vamos ahora a dar una notación. Vamos a denotar por los símbolos f dos puntos a flechita b como lo siguiente. Déjenlo enuncio de la siguiente manera. Usamos el símbolo o símbolos f, ahora sí, a flechita b, para denotar que f es una función cuyo dominio es a y la imagen de f está contenido en b. ¿Ok? Es decir, b no necesariamente es la imagen de f, pero sí la contiene. Es decir, todo el conjunto imagen está contenido en el conjunto b. ¿Ok? Muy bien. Y sobre esto vamos a decir que llamamos a b el contradominio de f. ¿Ok? Y en general nuestro b siempre va a ser el conjunto de los números reales, salvo que se indique lo contrario. Es decir, casi siempre veremos esta notación como f de a en r. ¿Ok? Y vamos a entender por este símbolo que f es una función cuyo dominio es el conjunto a y el contradominio es r y la imagen de r está contenida, la imagen de la función está contenida en los números reales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nada más para que quede claro, podemos tomar entonces como ejemplo sea f1 que va de r en r, tal que f1 de x da como resultado a x, es decir, asignamos a cada x el número x, ¿ok? Y ya que sabemos que el dominio de esta función es los números reales, podemos describirla de esta manera. En este caso, fíjense que tenemos que el dominio de f es r y que la imagen de f es r, es decir, el contradominio y la imagen en este caso
si son iguales, ¿ok? Y de una vez le ponemos nombre a esta función, le llamamos la función identidad, ¿ok? Tenemos a F2 de los números, déjenme recuerdo quién era F2, por favor. F2 tenemos nuevamente que va de R en R, donde F2 de X es igual a 2X más 1. Recordemos que ya habíamos obtenido que el dominio de esta función es todo R, que la imagen de esta función F2 es igual a R, y nuevamente en este caso tenemos que la imagen coincide con el contradominio. Sin embargo, si tomamos a F3 como la función que va del conjunto menos 1, 2,3 en R, tal que F3 de X asigna el valor de 3 si X es igual a menos 1, 7 si X es igual a 2 y menos 9 si X es igual a 3. En este caso teníamos que efectivamente nuestro conjunto dominio era igual al conjunto que tiene como elementos a menos 1, 2 y 3, y la imagen de F3 era el conjunto que tiene como elementos a 3, 7 y menos 9, y en este caso se cumple que este de aquí es un subconjunto de los números reales. Análogamente, si tenemos F4, teníamos que F4 va de los reales positivos junto con el 0 en R, tal que F4 de X está dado como la raíz de X. Teníamos que la imagen de F era igual nuevamente a este intervalo que está contenido en R. En estos dos últimos casos, F3 y F4, coincide que la imagen no es igual al contradominio, ¿ok? Ahora vamos a continuar con una definición, y para ello vamos a trabajar con la siguiente observación. La clase pasada trabajamos con la función f de x, que estaba dada por la regla de correspondencia 2x más 2 sobre x cuadrada menos 6x menos 7, ¿verdad? Y vimos que para esta función el dominio era el conjunto de los números reales que eran diferentes de menos 1 y de 7. Y también vimos que la imagen de esta función, o el rango de f, estaba dada por el conjunto de los números reales que eran diferentes de el menos 1/4 y del 0. ¿Ok? Pero otra cosa que observamos es que a f de x la podíamos escribir como 2 por x más 1 entre x menos 7 por x más 1, ¿cierto? Y quizá ustedes pueden preguntarse si esto es igual a 2 entre x menos 7. Es decir, la pregunta es si podemos escribir a f de x en lugar de la regla de correspondencia que vimos inicialmente como 2 entre x menos 7. Vamos a ver. Si nosotros consideramos a f de esta nueva manera, ¿qué vamos a poder obtener? El dominio de esta nueva función va a ser el conjunto de los números reales que son diferentes de 7, ¿cierto? Y aquí
ya encontramos una primera diferencia. El dominio de esta nueva función es el conjunto de los reales menos el 7. Sin embargo, si consideramos a nuestra función original, el dominio era el conjunto de los reales salvo el menos 1 y el 7. ¿Ok? Entonces, está sucediendo que los dominios no son iguales, ¿cierto? Por otro lado, si indagamos sobre la imagen de la función, vamos a tener que la imagen de esta nueva función es el conjunto de los números reales salvo por el 0. Nuevamente, estamos encontrando una diferencia en el conjunto imagen de las funciones, ¿cierto? Y esto va a hacer que estas funciones no sean iguales, ¿ok? F de x es distinto de 2 sobre x menos 7. Y vamos a tener la siguiente definición. Sean f y g funciones, diremos que f es igual a g si y solo si ocurren las siguientes tres cosas. El dominio de f es igual al dominio de g. 2. La imagen de f es igual a la imagen de g. Y la tercera es que las reglas de correspondencia sean iguales, es decir, que para todo x en el dominio de f, que es igual al dominio de g, suceda que f de x es igualito que g de x. ¿Ok? En este caso vamos a decir que son iguales. Entonces, fíjense. Nosotros sabemos que algebraicamente las expresiones 2x más 2 entre x cuadrada menos 6x menos 7, pues efectivamente es igual a 2 por x más 1 sobre x menos 7 por x más 1, ¿cierto? Y algebraicamente sí podemos decir que este factor entre este otro me da como resultado 1 y esto hace que 2 sobre x menos 7 sea igual a esta expresión de la que partimos. Entonces, algebraicamente sí se da que las expresiones son iguales. Sin embargo, vimos anteriormente que como funciones no estaba sucediendo esta regla de igualdad. Entonces, ¿cómo podemos componerlo? Vamos a ver. Pues si f de x está dada por 2x más 2 sobre x cuadrada menos 6x menos 7, entonces podemos decir que si tomamos a g de x, cuya regla de correspondencia es 2 entre x menos 7, vamos a decir que f de f va a ser igual a g si y solo si g de x está definida como 2 sobre x menos 7 para todo x diferente de menos un cuarto y diferente de 0. ¿Ok? Y de esta manera ya estamos diciendo que el dominio son todos los números reales de diferentes de menos un cuarto y diferentes de 0. Es decir, ajustamos
a que los dominios fueran el mismo para nuestra función, ¿ok? Y de esta manera, si ya obtenemos la imagen de la función g con la condición de que x sea diferente de menos un cuarto y diferente de 0, vamos a tener que las imágenes son iguales y que la regla de correspondencia también es la misma, ¿ok? Entonces vamos a tener que mientras que g de x va a ser la función que va de los reales salvo por el 0 y menos un cuarto en el contradominio R, f va a ser la función que va de R diferente de 0 y de menos un cuarto al conjunto de los números reales, donde a cada x aquí lo vamos a mandar a 2 sobre x menos 7 y a cada x lo vamos a mandar a 2 por x más 1, que sería 2x más 2 sobre x cuadrada menos 6x menos 7. De esta manera sí vamos a tener que la función f es igual a la función g, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta definición nos permite comparar cuando dos funciones son iguales. Y si son iguales, vamos a escribir que f es igual a la función g, ¿ok? Hasta ahora tenemos ya las herramientas para determinar cuándo f es una función, ¿cierto? Es decir, tenemos la definición de función y sabemos que si f es una función, tiene asociados tres conjuntos importantes. El primero es el dominio de f, después es la imagen de f y también tenemos un conjunto llamado contradominio, que en caso de decir lo contrario va a ser el conjunto de los números reales, ¿ok? Y también tenemos que, dada una función, esta tiene una regla de correspondencia, ¿cierto? Ahora vamos a estudiar propiedades que guardan las funciones respecto a sus reglas de correspondencia. Vamos a trabajar primero con las funciones inyectivas. Vamos a empezar con una definición, ¿ok? Y vamos a tomar a sea f, que va de A en B. Recordemos que denotamos por este símbolo a una función cuyo dominio es A y contradominio es B, ¿ok? Y vamos a decir que f es inyectiva en el conjunto A, en A, si y solo si se cumple lo siguiente: para cualesquiera x1 y x2 en A, si se cumple que x1 es diferente de x2, entonces tiene que suceder que f de x1 es diferente de x2, ¿ok? ¿Cómo podemos decir que una función es inyectiva rápidamente?
pues siempre que tomemos elementos diferentes en su dominio, las imágenes también son distintas, ¿ok? Por contrapuesta, esto va a ser equivalente a que para cualesquiera x1 y x2 en A se cumpla que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 sea igual a x2, ¿ok? Estas dos son equivalentes y para determinar si una función es inyectiva podemos ocupar cualquiera de las dos, ¿ok? Muy bien, entonces esto es una función inyectiva. En un diagramita, esto nos está diciendo que si tenemos aquí a nuestro conjunto A y a nuestro conjunto B y a los elementos de A les aplicamos la regla de correspondencia de X, entonces siempre que yo me tome dos puntitos, estos van a dar a dos puntos diferentes, ¿ok? Es decir, ¿cuándo podemos decir F no es inyectiva si solo sí que? Pues si negamos cualquiera de estos dos, ¿cierto? Entonces vamos a negar el primero. Sí, solo sí existen x1 y x2 en el dominio tal que ¿qué? Tal que x1 es diferente de x2 y f de x1 es igual a f de x2. Esto va a ser una función no inyectiva. En un dibujito, ¿cómo se va a poder ver? Te dice, f es no inyectiva o no es inyectiva si podemos encontrar dos elementos en el dominio que van a dar al mismo punto en el contradominio. Es decir, lo pongo con verde. Tenemos aquí un punto y este punto tiene que estar relacionado con dos elementos del dominio diferentes. Si tenemos este comportamiento, entonces eso me dice que la función no es inyectiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de esto. Recordemos que f1 de x era igual a x y que su dominio eran todos los números reales. La pregunta es, f1 es inyectiva en R. ¿Qué tendríamos que hacer? Casi siempre para determinar si una función es inyectiva se ocupa la segunda equivalencia, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a tomar x1 y x2 en R tal que ¿qué? Tal que cumplen esto, es decir, que sus imágenes son la misma. ¿Ok? f1 de x2. Y lo que queremos demostrar es que se cumple el consecuente, es decir, que x1 es igual a x2 si realmente nuestra función es inyectiva. Vamos a ver, por definición, f1 de x1 es igual a f1 de x2 si solo sí que, pues aplicamos la regla de correspondencia. x1 es igual
a x2. Pero justamente esto es lo que yo quería demostrar, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que x1 es igual a x2 y así tenemos que f1 es una función inyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. 2. Vamos a tomar a f2 ahora como ¿quién? Como la función que tenía regla de correspondencia 2x más 1. Recordemos que su dominio era el conjunto de números reales y la pregunta sigue siendo la misma. ¿F es inyectiva en R? Vamos a ver. Partimos del mismo punto. Sean x1 y x2 en R, tal que f2 de x1 es igual a f2 de x2. Queremos demostrar que x1 es igual a x2 para que f2 sea inyectiva, ¿ok? Entonces, nuevamente, f2 de x1 es igual a f2 de x2 si y solo si por la definición de f2 2x1 más 1 es igual a 2x2 más 1, ¿cierto? Les estoy aplicando la función f2 y esto va a pasar si y solo si sumando el inverso aditivo de 1, 2x1 es igual a 2x2 y esto va a pasar si y solo si multiplicando por un medio de ambos lados tenemos que x1 es igual a x2 y por lo tanto tenemos que tenemos que f de x1, f2 de x1 es igual a f2 de x2, entonces se va a cumplir que x1 es igual a x2 y de esta manera podemos garantizar que f2 es una función inyectiva en R, ¿ok? Vamos a ver ahora con, no vamos a ver, ustedes pueden verificar rápidamente que f3 de x también es inyectiva, ¿ok? Y la que sí vamos a ver es 4, f4 de x, que está dada por la raíz de x, es inyectiva. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Tomamos, sean x1 y x2 en el conjunto 0 infinito, ¿ok? Es decir, sobre su dominio, tal que f4 de x1 es igual a f4 de x2. Esto va a pasar si y solo si que la raíz de x1 es igual a la raíz de x2, pero esto va a pasar si y solo si elevando al cuadrado tenemos que x1 es igual a x2, por lo tanto f4 es inyectiva en su dominio, es decir, en el intervalo del 0 al infinito. Vamos con otro ejemplo, 5. Vamos a tomar a f5 de x igual a 3x sobre x cuadrada menos 1. Recordemos que el dominio de f5 está dado por el conjunto de los números reales diferentes de menos 1 y 1 y queremos verificar si esta función es inyectiva. Pero nosotros podemos recordar ahora lo siguiente. Recordemos que
cuando obtuvimos la imagen de F5, encontramos que si Y es un número real diferente de 0, entonces podíamos encontrar a X en el dominio de F tal que X era igual ¿a quién? A 3 más menos la raíz de 9 más 4y cuadrada sobre 2y, ¿cierto? Tal que f de x era igual a y. Y de aquí, ¿qué podemos observar? Pues que esta x puede tomar dos valores. Vamos a ver. Recordemos también que dijimos que una función es no inyectiva o no es inyectiva si podemos encontrar dos elementos en el dominio tal que cuando les aplicamos la función me dan el mismo punto, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué pasaría si yo tomo sea y igual a 2? Entonces, x es igual ¿a quién? A 3 más menos la raíz cuadrada de 9 más 4 por 2 al cuadrado sobre 2 por 2. Y esto me da el resultado de 3 más menos la raíz cuadrada de 9 más 4 por 4 sobre 4. Y esto a su vez es igual a 3 más menos la raíz de 25 sobre 4. Y esto es igual a 3 más menos 5 sobre 4. Así tenemos que tenemos un valor de x1 igual a 3 más 5 entre 4, que es igual a 2, y x2 es igual a menos 2 cuartos, que es menos 1/2, ¿ok? Y vamos a verificar que en este caso tendremos lo siguiente. Por un lado tenemos que f5 de 2, ¿quién es? Pues es 3 por 2 sobre 2 al cuadrado menos 1, que es igual a 6, entre 3, que es igual a 2. Entonces ya encontramos un punto en el dominio tal que cuando le aplico la función me da 2. Y por otro lado tenemos que si tomamos a f5 de menos 1/2, esto va a ser igual a 3 por menos 1/2 entre menos 1/2 al cuadrado menos 1. Y esto es igual a menos 3/2 sobre 1/4 menos 1, que es igual a menos 3/2 entre menos 3/4, que es igual a menos 12 entre menos 6, que es igual a 2. Entonces, fíjense, encontramos dos elementos diferentes en el dominio, tal que cuando les aplicamos la función me dan el mismo punto. Por lo tanto, para f5 existen dos puntos, x1 igual a 2 y x2 igual a menos 1/2, tal que f de x1 es igual a 2 y este también tiene que ser igual a f5 de x2, ¿cierto? De esta manera podemos garantizar que f5 no es inyectiva, ¿ok? Entonces fíjense cómo para verificar que la función no es inyectiva encontramos dos puntos en el dominio específicos, los pude exhibir y verificar que su imagen bajo la función es la misma, ¿ok? Esto no lo hicimos en general, lo hicimos de manera muy particular
mostré para qué puntos se viola la definición de inyectividad. ¿Ok? Entonces la función no es inyectiva en su dominio, que era el conjunto de los reales diferentes de -1 y del 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la función f6. F6 teníamos que para f6 de x teníamos que era igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 7x más 12. ¿Ok? Nuevamente, para esta función teníamos que su dominio era, el dominio de f era igual a menos infinito, 3 unión 4, infinito. Nuevamente, teníamos que en el proceso de encontrar la imagen de esta función, hallamos que si y era un número entre 0 e infinito, entonces podíamos tomar a x de la forma 7 más menos la raíz cuadrada de 1 más y cuadrada sobre 2, tal que f de x iba a ser igual a y. Nuevamente vamos a tomar a un y en particular, vamos a tomar y igual a 0 y vamos a tener que en este caso va a implicar que x es igual a 7 más menos la raíz de 1 sobre 2. Eso implica que podemos tomar a x1 como 4 y x2 como 3. Y vamos a comprobar que f6 de 4 tiene como resultado ¿a quién? Pues a la raíz cuadrada de 16 menos 28 más 12, que es igual a la raíz de 0, que es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, f6 de 4 es igual a 0 y podemos observar también que en este caso 4 está en el dominio de mi función f6. Por otro lado, tenemos que si f6 evaluada en 3 tiene como valor 9 menos 21 más 12, que es nuevamente la raíz cuadrada de 0, que es igual a 0, y por lo tanto f6 de 3 me da nuevamente el valor de 0, y podemos observar que 3 está en el dominio de f6. Así hallamos x1 igual a 4, x2 igual a 3 en el dominio de f6, tal que f6 de x1 es igual a f6 de x2, ¿cierto? Por lo tanto, podemos garantizar que f6 no es inyectiva, ¿ok? En su dominio. Aquí es menos infinito. Ok. Vamos a ver un último ejemplo. 7 sea f de x igual a x cuadrada más 3. ¿Ok? Ustedes pueden comprobar que el dominio de esta función son
todos los números reales. Y vamos a tomar a dos puntos arbitrarios, sean x y y números reales tales que cumplen que f de x es igual a f de y. Para comprobar si esta función es inyectiva, tenemos que mostrar que que x es igual que y. Vamos a ver, por definición tenemos que f de x es igual a y si solo si x cuadrada más 3 es igual a y cuadrada más 3. Pero esto va a ocurrir si solo si sumando el inverso aditivo de 3 tenemos que x cuadrada es igual a y cuadrada, ¿cierto? Y esto va a implicar si solo si sacando raíz, la raíz de x cuadrada es igual a la raíz cuadrada de y cuadrada. Y esto nuevamente por el teorema que enunciamos la clase pasada y que viene en su tarea número 1, tenemos que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y. Entonces, fíjense, aquí tenemos que si f de x es igual a f de y, entonces tiene que pasar que el valor absoluto de x es igual que el valor absoluto de y. Pero por definición de valor absoluto, tenemos que el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor que 0. Análogamente para y, tenemos que el valor absoluto de y es igual a y si y es mayor o igual que 0 y menos y si si y es menor que 0, ¿cierto? Entonces podemos proponer nuevamente dos valores para dos valores en el dominio, tal que cuando les aplicamos la función tenemos el mismo resultado. Entonces vamos a tomar sea x igual a 3 y y igual a menos 3. Tenemos que f de 3 es igual a 9 más 3, que es igual a 12, y f de menos 3 es igual a 9 más 3, que es igual a 12. Nuevamente, encontramos x y y en el dominio de f, tal que x es diferente de y f de x es igual que f de y. Por lo tanto, f no es inyectiva en R. ¿Ok? Y así tenemos que proseguir siempre que queramos determinar si una función es inyectiva o no es inyectiva. Vamos a trabajar ahora con las funciones suprayectivas. Y vamos a partir con la definición. Nuevamente vamos a tomar sea f de a en b, es decir, es una función que tiene dominio los números que viven en el conjunto A y contradominio el conjunto B. Diremos que f es suprayectiva sobre B si y solo si
la imagen de F es igual a todo B. Y como ya hemos calculado varias imágenes, vamos a tener rápidamente que para F1 de X igual a X, tenemos que F es su proyectiva en R, pues la imagen de F es igual que R, ¿ok? 2 F2 de X dada por 2X más 1, vamos a tener que F2 es su proyectiva en R, pues la imagen de F2 es igual a todo R. 3. Vamos a tener que F3 de X no es su proyectiva, pues la imagen de F está dada por el conjunto que tiene como elementos a el número 3, 7 y menos 9. Por lo tanto, como la imagen de F es diferente de R, tenemos que F3 no es su proyectiva en R, ¿ok? Para 4 tenemos que F4 de X está dada por la raíz de X, nuevamente no es su proyectiva, pues la imagen de F4 son todos los reales positivos junto con el 0, y como este intervalo es diferente de todo R, tendremos que F4 no es su proyectiva en R, ¿ok? Para F5 teníamos que F5 de X estaba dada por el conjunto, por la regla de correspondencia 3x entre x cuadrada menos 1, ¿ok? Y teníamos que la imagen de F era igual a todos los números reales, de modo que F5 sí es su proyectiva en R, ¿ok? Ustedes pueden verificar que F6 no es su proyectiva en R. Entonces, si se fijan, para verificar si una función es suprayectiva sobre su contradominio, basta verificar si la imagen de mi función es igual a todo el contradominio, ¿ok? Vamos a poder definir estos conceptos para conjuntos diferentes del dominio y del contradominio. Para ello vamos a ocupar una función cuyo dominio es A y contradominio es B, y en este caso vamos a tomar también sean A' un subconjunto de A, es decir, del dominio, y B' un subconjunto del contradominio. Vamos a decir que F es inyectiva sobre A' si solo si se cumple la definición de inyectividad para los elementos de A', es decir, si para cualesquiera X y Y en A' tenemos que si X es diferente de Y, esto implica que sus imágenes bajo la función también son diferentes, y tendremos
que F es suprayectiva sobre B', si solo si para cualquier y en B', yo puedo encontrar a X en el dominio de F, tal que cuando le aplico la función a X me da el elemento Y. Es decir, F va a ser sobreyectiva sobre el conjunto B', si solo si cualquier elemento en B' está relacionado con alguien del dominio bajo la función, ¿ok? ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues nosotros ya hemos visto funciones que no son inyectivas en su dominio y que no son suprayectivas en su contradominio. Sin embargo, podemos preguntarnos si existen algún subconjunto o algunos subconjuntos de su dominio o contradominio tal que sí cumplen la definición de inyectividad o sobreyectividad en esos conjuntos. Por ejemplo, si consideramos a f de x igual a x cuadrada más 3, ya vimos que esta función no es inyectiva en el dominio de f, ¿cierto? Y además tenemos que la imagen de esta función la podemos calcular y son todos los números mayores o iguales que 3. Es decir, es este intervalo, ¿ok? Muy bien. Y entonces tendremos que f no es suprayectiva en R, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si considero a A' como el intervalo de 0 a infinito? ¿Será que en este caso f es inyectiva en A'? ¿Qué piensan? Pues vamos a ver. Nuevamente, tomamos ahora a x y y en el 0 al infinito y supongamos que f de x es igual a f de y. Ya habíamos visto que esto pasaba si solo si el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y. Pero como tomamos a x y y en este conjunto, esto va a pasar si solo si x es igual a y, pues porque x es mayor o igual que 0 y y es mayor o igual que 0. Entonces, en este caso, vamos a tener que f es inyectiva en A' y ya encontramos un conjunto en el cual f sí cumple ser inyectiva, ¿ok? Y para eso nos sirvió esta definición. Análogamente, ¿qué pasa si yo considero a B' igual a 7, infinito? ¿Será que f es suprayectiva en B'? ¿Qué tendríamos que hacer? Debemos comprobar que dado un elemento en 7, infinito, podemos encontrar a x en el dominio de la función, que es todos los números reales, tal que f de x es igual a y. Pero nosotros ya sabemos que la imagen de f es igual al conjunto de 3 a infinito semicerrado, ¿cierto? Entonces, para cada uno de estos elementos, para cada y,
en los elementos de este intervalo existe x en el dominio de f, tal que f de x es igual a y, ¿cierto? Entonces, como el 7, infinito es un subconjunto de 3, infinito, podemos garantizar que f es suprayectiva en B', porque si ya existe para cada uno de estos elementos alguien en Y, en particular si están en este conjunto, ¿cierto? Y así tendremos que ya encontramos un subconjunto del contradominio tal que la función es suprayectiva, ¿ok? Y nada más para no dejar, podemos observar que toda función es suprayectiva en su imagen. ¿Ok? Muy bien. Vamos a cerrar con una última definición. Sea f una función que va de A en B. Diremos que f es biyectiva si y solo si 1, f es inyectiva en su dominio, es decir, en A, y 2, f es suprayectiva en B. ¿Ok? Es decir, cumple ambas condiciones. Y como ejemplos tenemos que f1 de x es biyectiva, f2 de x es biyectiva. ¿Ok? Ambas funciones son biyectivas. Y también podemos preguntarnos lo mismo sobre las definiciones de inyectividad y suprayectividad. Tal vez tengamos una función que no es biyectiva en su dominio y suprayectiva en todo su contradominio, pero quizá podamos encontrar subconjuntos del dominio y el contradominio en el cual hagamos que la función sí sea biyectiva. ¿Ok? Y esos serán algunos ejercicios que estarán trabajando en su tarea de funciones. Muy bien, y lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando trabajemos con la inversa de una función. ¿Ok? Muy bien, estos conceptos que acabamos de estudiar de inyectividad, suprayectividad y biyectividad van a dar pie a que nosotros podamos comparar si un conjunto es finito, numerable o no numerable. Eso lo vamos a ver la siguiente clase.